Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Hola, el vídeo de hoy se centra dentro de la tecnología informática en los principios del modelo de datos. El modelo de datos es fundamental a la hora de determinar la información que se va a manejar en una aplicación informática, los resultados que se van a aportar y aquellos elementos que se van a almacenar de una manera persistente y se van a utilizar también en aspectos de configuración y parametrización. Un buen modelo de datos es fundamental para un correcto funcionamiento de cualquier aplicación informática. Y no es sencillo construir un buen modelo de datos. El modelo de datos se debe construir a medida de las necesidades de la aplicación en función de los requisitos especificados para ella. Aparte de los datos propios de la operativa o de la gestión operativa de la aplicación, existen otros datos que están implicados también en la construcción y en el funcionamiento de la aplicación, que serían aquellos datos de configuración y de parametrización que también deben gestionarse en el momento de hacer el modelo de datos. Para empezar, como siempre, dar una definición de la informática un poco particular. La informática es el arte de gestionar errores. Los errores son el principal problema de la programación informática. Bien, vamos a ver los principios del modelo de datos. El principio fundamental sería evitar la repetición. Si tuviéramos la misma información almacenada en más de un lugar, nos surgirían dudas inmediatamente. ¿Cuál de las dos fuentes de información son las que debemos utilizar? Y si estas siempre van a ser idénticas, ¿por qué tenemos que utilizar una de las dos y no solo una? Y si no son iguales, el problema será cuál de las dos fuentes de información que teóricamente eran la misma es la válida y cuál es la que se ha corrompido, si se han corrompido los dos, si son válidas las dos. Una serie de cuestiones que se resuelven inmediatamente si logramos definir un modelo de datos que evite la repetición de los datos. Otro aspecto distinto es el hecho de que existan copias de seguridad de los datos, pero siempre identificados con el apelativo copia. Estamos marcando lo que es un elemento de respaldo, de salvaguarda, de lo que es el elemento de trabajo. En el elemento de trabajo no debemos de tener repeticiones de datos. Tenemos que tener la información bien estructurada. Toda jerarquía es una estructura de orden. Los datos se pueden organizar en jerarquía. Cuando existe una jerarquía, existe un mecanismo de comunicación único que nos va a favorecer la gestión de la información. Dentro de la estructura de los datos nos encontramos un tipo de datos que son los datos clave. Estos datos van a permitir localizar otros datos. Son referencias a datos y son muy importantes porque nos van a permitir mantener vínculos con datos que pueden ser compartidos por otras estructuras. De esta manera se evita la repetición. Los datos compartidos son aquellos datos que son accedidos por distintas claves. Se comparten. Estamos evitando la repetición, como mencioné anteriormente. También tenemos unos tipos de datos particulares que son los datos nulos. Los datos nulos en el mundo real no estamos acostumbrados a manejarlos, pero en el mundo de la informática tienen mucha utilidad. Un dato nulo es un dato que no vale, que no se puede usar, que quizá en el pasado tenía validez, pero ha dejado de tenerla. Luego tenemos los datos indefinidos, que sería una variación del dato nulo, que son aquellos que están a la espera de información. Por lo tanto, es un dato nulo porque no tiene todavía contenido.
es un estadio previo necesario de marcar, ya que la aplicación informática, si no supiera el concepto de dato nulo, podría tender a pensar que lo que hay almacenado tiene validez y lo utilizaría, lo cual generaría problemas. Y luego también están los datos estructurados, que son aquellos datos que tienen una composición formada por otros datos. Se puede decir que los datos estructurados equivaldrían a una molécula y esta molécula está compuesta por átomos, cada uno de los cuales es información y cada uno de los cuales puede ser tratado y del que se puede obtener operaciones y resultados con ellos. Por ejemplo, una fecha se compone de año, mes, día, hora, minutos, segundos, etc. Está estructurada. Cada uno de sus elementos se puede manejar por separado. Sin embargo, nos interesa tener una estructura que organice estos datos individuales y esta organización tiene sentido y también se puede manejar como un dato. Otro ejemplo de dato estructurado sería una dirección. La dirección está compuesta por diferentes elementos. El tipo de vía, si es una calle, si es una avenida, si es una plaza, el nombre de la vía, el número, la escalera, el piso, etc. Entonces, la estructuración de los datos es muy importante porque esas estructuras se pueden manejar como unidades de información y se pueden almacenar de esta manera. Y posteriormente se pueden tratar como datos individuales o también se pueden tratar en su conjunto. Nos da esta potencia de utilización y saber estructurar la información es fundamental. El siguiente aspecto que hay que tener en cuenta como principio del modelo de datos es saber mantener la integridad de la información. Un dato clave no debe referenciar datos equivocados. Cambiar el valor de un dato referenciado, que esté referenciado por datos claves, debe ser previamente validado por aquellos referenciadores que van a sufrir el cambio. ¿Qué significa esto? Pues una actualización debe de ser consistente con el tipo de datos que la clave está referenciando. Un borrado debe de ser notificado al sistema para que los referenciadores dejen de referenciar a este dato y pase a ser una referencia nula. Entonces, hacer nulo a un dato referenciado es un cambio que es muy importante mantener con cuidado. Si nosotros no hacemos una buena gestión de estas referencias, podríamos hacer cambios en los datos que los contaminaran y todos los que hacen referencia al mismo estarían dando información incorrecta, información corrupta. Otro problema es cuando se borra totalmente el registro al que hacían referencia los datos claves y entonces el resultado de esta referencia va a dar un error. La base de datos pasa a ser una base de datos inestable, tendrá errores en su funcionamiento y estos errores harán inviable su uso. Además, estos errores serán discontinuos. Habrá datos para los que no se produzca error y datos para los que sí. Y estos tipos de errores, aquellos que se producen unas veces y otros no, son los más difíciles de detectar. La integridad de la información es fundamental y hay que cuidarla y, por tanto, el principio de evitar la repetición debe estar ligado al que cada cambio de la información compartida sea consistente con las referencias dadas en datos clave. Otro problema se puede dar a la inversa, que un dato clave se cree y haga referencia a un dato compartido distinto del que debía de dar referencia. Estamos hablando de una clave equivocada. Y esto también es un problema que daría lugar a datos incorrectos, datos falsos.
Respecto a la información, tenemos el hecho de que hay información que es extremadamente sensible. Es tan sensible que nosotros tenemos que hacer un seguimiento de todos los cambios que se producen en la misma. Y por tanto, nos conviene conocer en qué fecha se creó el dato y en qué fecha se ha producido la última modificación. También nos interesa conocer en qué fecha se ha borrado el dato y cuál ha sido el último acceso a este dato. Estos serían los casos más delicados. El tener la fecha de creación y la última fecha de modificación sería la mínima información para estos datos delicados y nos permitiría conocer primero cuál es la antigüedad de esta información, porque con el paso del tiempo la información pierde autenticidad o pierde vigencia. Esto ocurre pues, en el mundo de las noticias. Es evidente que las noticias se van quedando anticuadas y, aunque sigan siendo importantes, su mayor elemento informativo, que es la actualidad, lo van perdiendo. Y la fecha de modificación también nos puede informar sobre la actividad que tienen estos datos. Si se creó hace bastante tiempo, pero ha sido modificado hace poco tiempo, este dato es un dato vivo. Está siendo utilizado y está teniendo un mantenimiento. Si se creó hace mucho tiempo y no ha tenido ninguna modificación, podemos suponer que es un dato pasado, histórico, y que no tiene información nueva que deba de incorporarse o con la que se deba actualizar. También puede significar que este elemento informativo, este almacén informativo, no está siendo mantenido, con lo cual puede ser que lo que tengamos es un problema de no utilización de la información. Respecto a los datos delicados, es importante identificarlos y existen también necesidad muy habitualmente de tener registros de actividad en el cual se vayan guardando los cambios y su fecha y también se vayan guardando los cambios anteriores y las fechas anteriores de su cambio. Estamos creando históricos de modificaciones que nos van a permitir hacer un retroceso si fuera necesario. Respecto a los datos importantes, también hay que indicar que no es nada recomendable que se borren. Lo que se hace sería marcarlos como borrados. Y en el momento en que dejan de ser importantes, ya se eliminarían definitivamente. Otra medida de seguridad sería, por supuesto, guardar los históricos de estos datos y no borrarlos nunca. De esta manera se podrían recuperar no solo el último dato, sino todos los previos. Este sería el caso más importante de mantenimiento de la información. ¿Qué operaciones se pueden realizar con los datos? En general, las operaciones de los datos son las altas, las consultas, las modificaciones y las bajas. O podemos hablar también de creación, uso, actualización y borrado. El borrado tendría dos facetas, que sería el borrado intermedio y el borrado definitivo. Respecto al almacenamiento de los datos, hay que tener en cuenta, como ya he mencionado, que en informática todo falla. Y uno de los elementos que pueden fallar son los soportes de almacenamiento de datos. Lo único eterno es el hecho de que nada es eterno. Hay que crear copias de seguridad, hay que crear réplicas de datos que estén distribuidas en diferentes plataformas de soporte. Esta distribución puede ser total o parcial, con técnicas de reconstrucción de los datos, etc. Hay que tener diferentes formas de representación de los datos, en disco duro, en DVD, en memoria. En general, la tecnología va evolucionando y algunos sistemas de almacenamiento de datos se van quedando obsoletos. Aquellos que guardaron los datos en disquetes de 3,5 encontrarán ya difícil encontrar un lector de disquetes de 3,5.
Los que guardaron los datos en disquetes de 5 y cuarto, prácticamente imposible recuperarlos. Entonces, el formato de almacenamiento debe de estar actualizándose constantemente a las nuevas formas de almacenamiento, por el riesgo de que la tecnología quede tan obsoleta que ya sea muy difícil recuperarlos. Y luego también tenemos, por supuesto, que tener claro la diferencia entre los originales y las copias. Los originales deben ser únicos y las copias podemos tener un número grande de las mismas. El problema de las copias es que a medida que los datos de los originales van evolucionando, las copias se van quedando anticuadas. Podemos ir guardando distintas copias a lo largo del tiempo o podemos mantener solo las últimas copias a partir de determinada fecha. Siempre tenemos que etiquetar todas las copias con su fecha de creación para poder conocer en su momento la diferencia que pueda existir entre el original y la copia por su evolución temporal. Otro aspecto a tener en cuenta en el modelo de datos es que tenemos que saber quién puede leer los datos. Existen políticas de acceso a los datos que utilizan usuarios y permisos determinados para cada tipo de dato. Los usuarios van a acceder con su contraseña y tenemos un nuevo problema en cuanto a el acceso. La pregunta es, ¿de qué sirven los datos secretos si pierdes el código de acceso? Tenemos que establecer mecanismos, tal vez por duplicado o mecanismos redundantes, que nos permitan acceder al usuario y la contraseña en caso de que se olvide o se pierda o que el usuario deje de estar disponible. Tenemos una serie de problemas respecto al aspecto de quién puede leer los datos. Si la tecnología cambia, nos encontramos que los dispositivos físicos que podían leer los datos puede que ya se hayan quedado obsoletos y no existan. Todo el esfuerzo de estas copias de seguridad no habrá servido para nada. Es como si guardáramos en una cámara del tiempo la información y cuando la quisiéramos recuperar no pudiéramos porque nadie sabe descifrar la información que se guardó. Y esto ha pasado en la historia y se han encontrado textos ocultos, enterrados, que estaban escritos en unos idiomas de los cuales se había perdido la forma que se utilizaba en aquel tiempo de escritura. Su vocabulario se había perdido, idiomas perdidos. Y de esto, pues hay un claro ejemplo con los jeroglíficos egipcios, que gracias a un trabajo bastante complejo y difícil se pudo descifrar de nuevo, pero había quedado olvidado en el tiempo. Y esto con la tecnología también ocurre. Hay que tenerlo en cuenta y mantener siempre un mecanismo adicional a una solución tecnológica. Respecto a las contraseñas, pues se pierden y se olvidan. Y esto está ocurriendo constantemente. Se establecen mecanismos de recordarle contraseña o renovarla utilizando direcciones de correo electrónico, utilizando el teléfono móvil. Puede darse la circunstancia de que existan políticas de protección del acceso a la información de los originales distintas de las políticas de protección del acceso a las copias. Y ahí tenemos un punto de fallo con lo que se podría acceder a la información guardada en las copias saltándose los mecanismos de seguridad de los originales. Otro consejo importante, nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. ¿Y esto qué significa? Pues si tu sistema de almacenamiento de datos es único y tu sistema de copia está en el mismo sistema de almacenamiento de datos y este tiene un soporte físico, un hardware único, si este soporte falla, lo pierdes absolutamente todo. Es mejor distribuir la información. Otro elemento a comentar es que la mejor manera de perder algo es hacerlo perfecto cuando lo escondimos. ¿Esto qué significa? Si escondemos
algo muy bien, deberíamos ser los únicos que conocemos el escondite. Y como las personas tendemos a olvidarnos de las cosas, perderíamos la información por haberla escondido también. Y muchísimos secretos importantísimos seguramente se han perdido por guardarlos demasiado bien. Hay que establecer mecanismos de salvaguarda para el caso de que una única persona no sea la poseedora del acceso a un elemento secreto. ¿Qué ocurre con esto? Pues que 2 sería el número mínimo de personas para guardar un secreto si queremos que sobreviva. 1 es el número mínimo para perder un secreto para siempre. El punto de fallo sería esa misma persona. Si esa persona desaparece por circunstancias de la vida, el secreto se pierde también. Si hay 2 personas, al menos tenemos una posible salvaguarda. Si hubiera más personas, tendríamos más salvaguarda y cada vez sería menos secreta la información, porque las personas también a veces no sabemos guardar bien los secretos. Y respecto a individualmente cómo guardar las contraseñas, pues nuestras contraseñas deberían estar guardadas en alguna parte. No podemos confiar exclusivamente en nuestra memoria porque la memoria falla, las personas olvidamos las cosas y de esta manera la forma mejor de recordar las contraseñas sería mantenerlas guardadas bajo una contraseña adicional. Y esta contraseña debería ser casi imposible de olvidarse. El problema es que si ponemos una contraseña de acceso a las contraseñas que sea demasiado fácil, perdemos nuestras contraseñas si alguien adivina la contraseña maestra. Esta problemática, pues, hay que planteársela bien y elegir una contraseña que nadie pueda adivinar. A veces se pide que tengan letras mayúsculas, que tengan caracteres especiales. En general, la mejor forma de mantener una contraseña que sea fácil de recordar es porque sea muy sencilla, pero que tenga algunos cambios sobre su sencillez. Una forma de contraseña puede ser una frase secreta. Al que madruga, Dios la ayuda. Una frase secreta. De esa frase secreta, nosotros tenemos que saber que en realidad solo vamos a coger las 10 primeras letras. Bien, pues todo el mundo podría conocer esta frase y a nadie le funcionaría esta frase, porque nos hemos guardado una parte del elemento de la contraseña. Esto sería una especie de juego de clave pública, todo el mundo puede conocer la frase, y parte secreta privada que solo nosotros conoceremos. Y esto pues, puede estar sujeto a muchas otras fórmulas, pues que yo añado a la parte pública elementos que no forman parte de la contraseña, que le quito elementos y que esa parte que falta yo tengo que añadirla, etc. De esta manera, cuando nosotros veamos la parte pública, nos refrescará la memoria y seremos capaces de aportar la parte secreta necesaria para convertir la parte pública en una verdadera contraseña. Y esta sería pues, una recomendación de cómo guardar las contraseñas. Y por último, respecto al modelo de datos, tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de datos y que no todos los datos aportan información. Tenemos datos estables. Tenemos los datos históricos, que son las anotaciones, los archivos de log, los históricos de comportamientos y de acciones realizados, muchas variaciones dentro de los datos históricos. Actualmente, un tipo de registro de históricos de operaciones que está cogiendo muchísima importancia son las blockchains de criptomonedas. Luego también tenemos los datos volátiles.
son aquellos datos que tienen una validez muy limitada, que tienen fecha de caducidad. La información, cuando se pase cierto tiempo, no va a servir de nada. O son datos que son poco fiables porque no sabemos realmente si en el momento en que los consultamos están activos o no están activos, en el sentido de si son válidos o no son válidos. Datos volátiles, pues la cotización de bolsa. No tiene mucho interés conocer la cotización de una acción hace 3 días, si es que nosotros queremos comprarla. Y si vemos una información de cotización y no tenemos la fecha, no podemos fiarnos de ella, porque es un dato volátil y puede haber cambiado. Luego tenemos los datos codificados, que solo son accesibles con claves decodificadoras. Y aquí volvemos al problema de las claves, de las contraseñas, clave pública, clave privada, etc. Y es un aspecto muy importante que hay que tener bien pensado a la hora de trabajar con él. También tenemos los datos nulos, que en realidad no podemos considerar que sean datos, marcan precisamente que no valen estos datos. Tenemos los datos inútiles, parecen ser datos, pero en realidad son ruidos. Están entorpeciendo el uso de los datos. Nos cargan de trabajo, tenemos que hacer esfuerzos de filtrado, están creando un incremento en el volumen de almacenamiento y entorpecen todo el uso de los datos. Por eso, cuando se hace un modelo de datos, es importante que esté especializado en el uso que se va a hacer. Se hace un modelo de datos para una aplicación en concreto. Reutilizar el modelo de datos de otra aplicación nos va a llevar al problema de que algunos datos serán ruido, no los necesitamos, nos están entorpeciendo, y también puede suceder que habrá datos que necesitemos y que no estén en este modelo. La idea de un modelo de datos universal no es práctica. Y luego tenemos los datos contaminantes. Son aquella información que inutilizan los datos vinculados con ella. Esto sería aquellas referencias que están rotas. Tenemos también, pues, datos que por una mala política de actualización se han quedado obsoletos y ahora están causando incongruencias que hacen que los datos que estaban vinculados con ello presenten dudas y no se puedan utilizar. Un ejemplo de dato contaminante es cuando tenemos dos fuentes de información que teóricamente deberían ser idénticas, pero que una de ellas da una información distinta de la otra. Entonces ya no sabemos cuál de las dos fuentes son válidas. Es como el que tiene dos relojes y a partir de ese momento pues no sabrá la hora exacta. Tendrá siempre la duda de cuál de los dos relojes está marcando bien la hora. Y por último estarían los datos tóxicos, que son aquellos que causan perjuicio. No solo inutilizan los datos, sino que además son dañinos. Son datos que incorporan mentiras o errores, pero malintencionados. Todos los aspectos del modelo de datos siempre debe de revisarse constantemente, porque todo cambia con el tiempo. Entonces, cuando hacemos una revisión, nos tendremos que preguntar si ha habido cambios tanto en la estructura de los datos, porque se requieren nuevos elementos estructurales, como en la información de estos datos. Entonces tendremos o que reestructurar el modelo de datos o que actualizarlo. Otra cuestión que tenemos que preguntarnos es si la información que guarda el modelo de datos ya en este momento sigue siendo útil o no la necesitamos. Y de esta pregunta pues surge la posibilidad de analizar si es consistente en el sentido de que realmente
está almacenando aquello que nosotros necesitamos conocer, y también, en caso de que sea útil, lo que tendríamos es que revisar de nuevo el aspecto de seguridad, de permisos, de accesos, de copias de seguridad, de garantías de recuperación de la información. Si ninguna de estas cuestiones se cumplen, si no hay cambios y la información no es útil, pues habremos finalizado con el ciclo de vida del modelo de datos y nada más. Si les ha parecido interesante el vídeo, me gustaría que le dieran al like, se lo agradecería. Y si quieren suscribirse para recibir nuevos vídeos, también estaré encantado de que lo hagan. Un saludo.